que es Polkadot y Kusama, ¿no? que son estas redes y que aportan al ecosistema blockchain. Bueno, primero hay que decir que tanto Polkadot como Kusama son prácticamente el mismo código. Kusama se dice que es la red canario de Polkadot porque todas las primeras innovaciones, todas las cosas se prueban primero en Kusama, que además va más rápido, sus periodos de tiempo y sus ciclos son mucho más rápidos y permite experimentar, ¿no? Cuando ya están bien probados, se pasan a Polkadot. Digamos que Kusama es la prima salvaje de Polkadot. ¿Y qué es esto que estamos viendo aquí? Bueno, esto es una representación gráfica del follón que significa montar una red una blockchain que permita interconexión, paso de mensajes y un montón de historias, ¿no? La visión que tenía el desarrollador, que por cierto es Gavin Wood, el que no lo conozca, Gavin Wood también participó en el desarrollo de Ethereum. Vitalik y Gavin Wood eran los dos cabecillas que hicieron el white paper y que hicieron el código de Ethereum. Por historias, pues al final se separaron y Gavin decidió montar su propia blockchain. El equipo de desarrollo es impresionante. La visión que tenía este hombre era crear algo que fuera mucho más abstracto y mucho más general que las blockchains que existían hasta ahora. Y afrontar también los problemas que están teniendo la blockchain. Los problemas básicamente son el escalado y la velocidad, o sea, la usabilidad básicamente de Ethereum y de Bitcoin, que es lo que había. ¿Cómo ha afrontado esto? Lo que ha creado es una capa por debajo de la blockchain que es como un metaprotocolo sobre el que se definen los protocolos, ¿vale? Y ahora vamos a explicar qué significa eso. El protocolo de Bitcoin es básicamente muy sencillo. Es el lenguaje con el que tú interpretas qué pone en ese bloque. Y básicamente lo que suele poner en un bloque de Bitcoin es A envía tantos Bitcoin a B. Punto. Hay muy poco más que hace Bitcoin. Y eso además está escrito en piedra y de una manera muy rígida en el protocolo de Bitcoin y muy poco alterable. Eso tiene ciertas ventajas, le da el valor que tiene, como el oro digital o como queramos llamarlo, pero también tiene muchos inconvenientes. Entonces, en lugar de crear un protocolo así de rígido, lo que se le ocurrió a Gavin es, bueno, vamos a crear un metaprotocolo en un lenguaje común que conozca mucha gente. Este lenguaje es WebAssembly y ya está muy iterado, se ha estudiado mucho ese lenguaje. De hecho, Microsoft, Firefox, empresas diferentes trabajan sobre WebAssembly porque hay un consenso en cuanto a las capacidades que tiene ese software para crear cosas sobre él. Entonces, con ese metaprotocolo nosotros definimos el protocolo de la blockchain que estamos creando, en este caso, el protocolo de Polkadot. De manera que ese metaprotocolo cambia menos a lo largo del tiempo y es más estable, pero nos permite modificar muy rápidamente el de arriba y adaptarnos a cosas, adaptarnos a cambios y modificarlo. También quería el hombre resolver que, bueno, Bitcoin hemos dicho que hace muy pocas cosas. Pero también teníamos Ethereum. Ethereum tiene los smart contracts y en un smart contract tú puedes hacer un programa ya, un código que ejecuta cosas muy complejas, ¿vale? Pero también tenía sus limitaciones. El bytecode es limitadito, el espacio de memoria también es limitado, la capacidad de cómputo de esos smart contracts es limitada, es caro porque el gas, los problemas de gas, ¿no? ¿Qué se le ocurrió a este hombre? Bueno, pues en lugar de tener smart contract, vamos a crear ese metaprotocolo sobre el que vamos a crear todas las blockchains que queramos. Mientras que puedes crear una blockchain completa sobre el protocolo de Polkadot, sobre el metaprotocolo de Polkadot, no puedes crear una blockchain dentro de un smart contract. Sin embargo, un smart contract sí que lo puedes crear dentro de una de las blockchains de Polkadot. Es como que abarca muchísimo más, es mucho más generalista y sobre todo mucho más escalable. El alma de este protocolo son las parachain, que es lo que estamos viendo aquí, cada puntito de esto, cada puntito rojo de esto que estamos viendo por aquí alrededor del círculo, son las parachain, que son esas blockchain que están conectadas a la relay chain, que es el núcleo central. Y luego estas líneas que estáis viendo así, que parece una tela de araña, pues esos son
mensajes y tokens que se pasan de una parachain a otra de forma transparente. Lo que tenemos aquí es una abstracción máxima en el metaprotocolo que nos permite generar parachains que son blockchains soberanas, independientes, interconectables y que prácticamente en esas blockchain podemos hacer cualquier cosa que nos imaginemos que una blockchain es capaz de hacer. Cualquier cosa que se te ocurra que una blockchain pueda hacer, lo puedes hacer sobre ese protocolo. Eso es bastante complejo hacerlo en un smart contract. Para que os hagáis una idea, cada parachain podemos imaginarla como si fueran los cores de un ordenador. Un ordenador con 8 cores, tú lo estás usando y a lo mejor un core está reproduciendo música de fondo, otro core está ejecutando tu navegador, en otro core estás escribiendo un email. Ese diseño es lo que nos trae Polkadot, pero con parachains que son temáticas. Entonces, al ser temáticas, quiero decir que son especialistas en un solo tema, hacen su tarea muy eficientemente y son muy programables, ¿no? Entonces, ¿qué más cosas os cuento de esto? Tenemos también que estas parachains, en principio, tanto en Kusama como en Polkadot, hay un número limitado, hay 100. En el modelo el espacio por tener una parachain sale a subasta. Y se subasta también pujando con los tokens propios de la red. ¿Qué pasa? Que estas parachain, o sea, la parachain, digamos que es una blockchain completamente independiente que cada cierto tiempo, cada 6 segundos, coge su información y la escribe, la hashea y la escribe en la relay chain, que es la red central. Hay aplicaciones en blockchain que no necesitan estar escribiendo cada 5 segundos o cada 6 segundos un dato en la red. Se me ocurre, por ejemplo, un oráculo, ¿vale? Un oráculo que esté conectando el mundo real con la blockchain. Un oráculo que, por ejemplo, que esté midiendo el tiempo. ¿Está lloviendo o no está lloviendo? ¿Hace tal temperatura? Bueno, pues a lo mejor no tiene que escribir cada segundo, cada 6 segundos, sino que a lo mejor puede escribir cada media hora o cada 1 hora. Bueno, pues para eso se crea el concepto de parathread, que es lo mismo que una parachain, pero va a escribir en la relay chain, en la red central, va a escribir cada cierto tiempo, cada vez que lo necesite, cada vez que tenga un número de transacciones para agruparla, o cada vez que haya pasado un tiempo suficiente, o cada vez que sea importante para ella, para esa red, escribe en la relay chain central y lo hace de una manera de pago, como pago por uso. En lugar de participar en la puja, pues pagará un pequeño fee por ese slot, por ese espacio de escribir en la relay chain. Y nada, como decíamos, las parachains son el alma de Polkadot y es lo que le da esa versatilidad, ¿no? Podemos imaginar que a lo mejor una de las parachains se puede dedicar expresamente a juegos online, otra parachains a DeFi, otra parachain para temas de seguro, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, que si alguien está formalizando documentos de una casa de seguros, a lo mejor a las 4 de la mañana no tiene por qué utilizar la red. Esas parachain también pueden tener un carácter diario adaptado a las horas de luz del planeta, ¿no? Entonces, cuando a lo mejor en China están usando ese slot, pues aquí en Europa no está desocupado. Otra cosa interesante que hacen las parachain, que son las líneas estas que veis saliendo, las líneas que se ven saliendo radiales, esos son enlaces a otras redes. Tenemos, por ejemplo, puentes que se están creando contra Ethereum, puentes contra Bitcoin, y eso va a hacer que puedas coger un Bitcoin de un lado, utilizarlo en un protocolo DeFi dentro de Polkadot, sacar por otro Ethereum. O sea, esto va a ser como la visión que tenía Gavin a la hora de crear esto, es como que las blockchains van a ser una cosa fluida en la que los tokens y los mensajes pasan de un lado a otro, igual que pasan ahora mismo a través de los nodos de Internet, que estamos haciendo un streaming aquí, otro está mandando un email, esa fluidez es lo que nos trae Polkadot, ¿no? Otro tema muy interesante que aporta esta red es el tema de la gobernanza. La gobernanza está implementada en esa capa inferior, en esa meta protocolo, y es una gobernanza muy interesante porque no solo sirve para tomar el pulso de lo que quiere la comunidad, sino que también para ejecutarlo. Una gobernanza que sea capaz de actualizar una de las blockchain, una de las parachain, el proceso se produce en la capa de abajo, se acuerda que se va a actualizar la parachain, pero además se ejecuta ese cambio. Como los dos pasos necesarios es ponernos de acuerdo y hacerlo. O
¿sabes? Porque muchas veces podemos votar o podemos decir que queremos hacer tal cosa, pero bueno, ahora quién la hace y cómo se hace. Bueno, pues todo eso también está implementado en el metaprotocolo de Polkadot. Esa gobernanza también es un seguro antidesastres. Si ocurre algo alguna vez en alguna de estas redes y se llega a un acuerdo mediante gobernanza de que hay que arreglarlo, pues ese es como el botón rojo de reparar o volver atrás, o eso también es muy interesante. Y la gobernanza en Polkadot está organizada, se parece un poco a la que conocemos nosotros de los gobiernos. Hay un concilio, la gente, los token holders votan a su representante, que serían como sus ministros, y ese concilio, que creo que son 12 personas o así, toma las decisiones más importantes de la red. Luego hay otro tipo de votaciones que son más referéndums, que podemos votar todos, y luego también hay un comité técnico. Entonces está organizado para que esto se adapte y evolucione con el tiempo y que sea una cosa, como decíamos, fluida. No sé qué más contaros. Os voy a enseñar qué pinta tiene ahora mismo el ecosistema de Polkadot. Como veis, hay montones de proyectos funcionando en Polkadot. Tenemos una gran cantidad de wallets, bastantes validadores, hay exploradores, hay los bridge, que son los que van a conectar con otras redes. Tenemos redes que se dedican a la privacidad, al IoT. Todas esas que estáis viendo son ya parachain, que están funcionando de manera independiente, algunas ya con bastante éxito, pero todavía no hemos llegado al momento de conectarlas a la parachain, a la relay chain, que es el círculo central ese que estábamos viendo. Estamos todavía en una época temprana, un momento temprano de la red, en la que todavía no ha dado esa propuesta de valor que tiene que dar, que es la interconexión de todo este montón de proyectos, ¿no? Tenemos a exploradores como, por ejemplo, el de Polkastats, que está ahí Mario, que es el que lo ha hecho. Creo que más o menos podemos tener una intro de lo que es esto, ¿no? Del ecosistema y cómo funcionan las redes.